La exposición que continúa ahora está a cargo del fundador de una exitosa empresa ecológicamente responsable que sabe apostar por la investigación y constantemente se renueva y obtiene nuevos productos que pone al mercado en la línea de test para infusiones. Me refiero a la empresa Aurandina SAC, una empresa con la que la Universidad Nacional Agraria La Molina ha suscrito un importante convenio de colaboración con la finalidad de desarrollar proyectos de tesis orientados a pregrado y posgrado. En tal sentido, y sin más preámbulo, invito a subir al proscenio al señor Alfredo Menacho Sánchez, gerente general de Aurandina SAC, quien nos va a compartir la charla titulada La investigación aplicada en el Perú del siglo XXI. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a la universidad, a los docentes, investigadores y sobre todo a los estudiantes que son la materia prima de la investigación del futuro. A ver. He decidido hacer una pequeña introducción aquí de lo que vamos a hablar hoy. Primero quiero mencionarles que mis orígenes académicos son la antropología, por lo tanto tengo una base en ciencias sociales y el modelo de investigación que nosotros aplicamos es bastante distinto al que se aplica acá. Lo hemos venido viendo en el primer día en los modelos de investigación que se suelen aplicar y todos son súper interesantes, pero no contábamos con algunos de los que se utilizan en ciencias sociales. Entonces, como hay una multiaxialidad y una multidiversidad de aproximaciones y creo que cada una de ellas debe ser mutuamente inclusiva, voy a mencionar el tema de marcos de referencia y experiencias anómalas. Voy a hablar sobre el mercado post-COVID y la conciencia natural 2.0, como le he puesto ahí, simplemente como una forma de referirme a una nueva conciencia de salud y de forma de alimentación y de vida post-2020. Todos nos acordamos de lo que pasó ese año. Y luego a hablar un poco de adaptógenos y de esta especie de irrupción civilizatoria frente a la cual estamos y a la cual nos vamos a enfrentar de todas maneras, ¿no? Entonces, solamente para iniciar ya con esto del marco de referencia conceptual y las experiencias anómalas, yo sé que estoy acá lloviendo sobre mojado y que probablemente muchas de las cosas que voy a decir son reiterativas, sobre todo para investigadores que tienen muchos años en el ámbito de la investigación. Me voy a dedicar básicamente a tratar de influir en el compromiso y la pasión de los alumnos que estén por ahí en las redes escuchando esto. Seguramente ustedes conocen este trabajo de Thomas Kuhn. Para mí es súper importante hablar, cuando se habla de investigación científica, siempre me he referido a la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Que es un trabajo de epistemología de la ciencia y que a mí por lo menos me sacó del cuadro de lo que era la investigación científica. Cuando se habla de experiencias anómalas, un hombre de ciencia sabe que la ciencia es una foto a la fecha. El marco de referencia conceptual de todas las investigaciones que hacemos, las hacemos sobre la base de un concepto al que la ciencia ha llegado en un momento determinado de su historia. Todo lo que conocemos lo aplicamos a la investigación actual. Pero ¿qué pasa cuando nos topamos con experiencias anómalas? Como yo he trabajado en la antropología con medicinas tradicionales y con médicos chamanes y etcétera, me he topado permanentemente con condiciones que no se podían explicar bajo el marco de referencia conceptual de la ciencia en un momento dado. Aun cuando pareciera que esto no tiene mucho que ver con la empresa, tiene todo que ver, lo vamos a ir viendo en el transcurso de la exposición.
Cuando tú estás tratando de hacer una validación de algún tipo de hecho y, por ejemplo, quieres hervir agua, hierves agua y sabes que el agua hierve a 100 grados, pero después te vas a 5.000 metros de altura y resulta que no hierve a 100 grados. ¿Qué pasó? Tu marco de referencia conceptual no ajusta a esa realidad. Eso es una experiencia anómala. Después te das cuenta, investigas y te metes más y te das cuenta que tiene que ver con la presión atmosférica, tiene que ver con una serie de otras variables moleculares y atmosféricas que son las que explican por qué el agua no hierve a 100 grados a 5.000 metros de altura. La ciencia crece así, yo no se los voy a explicar a ustedes, pero es importante mirar que las experiencias anómalas son experiencias con las que nos topamos todo el tiempo, sobre todo cuando hablamos de plantas adaptógenas, que son las que más nos interesan en Wawasana. Nosotros tenemos 30 años trabajando con plantas medicinales. No les podemos llamar medicinales porque la normativa nos lo prohíbe, pero la verdad que son las plantas que ha usado durante 5.000 años y más seguro el hombre peruano, el custodio de la biodiversidad peruana. Entonces, y cuando hemos hecho este trabajo nos hemos ido acercando a las plantas y hemos descubierto que resulta que las plantas tienen un montón de otras características que no son explicadas por la ciencia, por el modelo conceptual de la ciencia actual. Eso me parece que es importante mirarlo. Esto es la investigación etnobotánica. Curiosamente, la investigación etnobotánica está totalmente referida a las plantas y las plantas están totalmente relacionadas con lo que se investiga en la Universidad de La Molina. Sin embargo, la investigación etnobotánica, o sea, el modelo etnobotánico de investigación no se toma en cuenta hasta donde yo conozco, por lo que he escuchado en una exposición del día lunes acá. Entonces, simplemente lo vengo a poner como una especie de, en fin, como un reto o como una búsqueda de una postura distinta, sobre todo en los jóvenes que se van a tener que acercar a la relación con las plantas desde puntos de vista cada vez más exigentes, espero. ¿Por qué? Porque hay una relación entre... En la investigación normalmente tú tienes un sujeto, tú eres el sujeto de la investigación, tú eres el que investiga y el objeto de la investigación es una cosa que está allá afuera tuyo. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes que convertirte en el objeto de la investigación también? O sea, hay un trabajo de Gregory Bateson, un antropólogo norteamericano que diseña precisamente este modelo sujeto-objeto, en donde tú no puedes hacer investigaciones en algunos temas. Por ejemplo, no puedes ir a investigar la hoja de coca si es que no te la comes, ¿no? Es parte de tu relación con el objeto de investigación en algunos casos, y a esos casos es a los que nos queremos referir en esta intervención, porque Wawasana se dedica directamente a consumir, a diseñar productos para el consumo y el bienestar de las personas, de manera directa e inmediata. Entonces, mencionaba la Brugmansia sanguínea porque de repente algunos conocen de esta plantita, que es esta especie de datura de flor roja, que yo no sé cómo explicar cómo esta planta es capaz de producir estados de conciencia, de conocimiento espontáneo en personas con las que yo he trabajado. La única forma de poder entender esto es romper esta relación entre el sujeto de investigación externo al objeto de la investigación. O te involucras directamente con el objeto o simplemente no llegas a entender de qué se trata el asunto. El tema de la brugmancia es que produce conocimiento espontáneo. Y el conocimiento espontáneo no lo voy a explicar acá, es demasiado largo el tema, pero para quienes tengan curiosidad sobre el asunto me pueden contactar luego. Y otro libro que a mí me resultó profundamente innovador es este Plant Intelligence and the Realm of Reality. O sea, las plantas no son estos objetos de investigación. Son seres vivos que tienen unos niveles de interacción profundos, entre ellos mismos incluso.
Seguramente ya deben estar ustedes enterados de las investigaciones en la Universidad de Palermo sobre la comunicación entre las plantas y la importancia de los hongos en la generación de la química que permite esta comunicación entre las plantas. Hay mucha investigación al respecto. Entonces, yo lo que siento es que normalmente hacemos investigación como si la planta fuera una cosa que está ahí afuera y no un ser vivo que tiene relaciones internas de inteligencia profunda. En fin, estos son conceptos que están más allá de lo que normalmente se concibe como investigación científica y a los cuales me refiero en algunas publicaciones que he hecho por ahí. Sugiero la lectura de esto, me parece que es súper inspiradora y paso inmediatamente a lo del COVID. O sea, ¿qué cosa pasó? Cuando ha habido muerte masiva, el mercado ha cambiado. La gente dejó de comportarse como se comportaba antes y empezó a considerar que la enfermedad esta, para la cual solo había una respuesta, una salida y una solución, la vacuna, no estaba solucionando tampoco el problema. Este asunto de la panacea vacuna y la muerte masiva que sobrevino con o sin ella y los efectos secundarios posteriores nos llevan a pensar que tenemos que hacer una recapitulación de nuestras formas tradicionales del conocimiento, es decir, volver a la etnobotánica, volver al conocimiento de lo que nuestros antiguos consideraban que era válido. Les he puesto el link ese ahí porque es un artículo que escribí durante el COVID y que me parece súper interesante porque está totalmente vinculado con investigaciones científicas sobre cada una de las plantas que nosotros recomendamos durante la época del COVID para solucionar el problema. De hecho, salvamos más de 100 familias, no pudimos salir en la televisión a decirlo porque estaba prohibidísimo y lo único que te curaba era la vacuna que no había. Y cuando hubo también la gente siguió muriéndose. Entonces estamos hablando de que la aproximación a la investigación científica está directamente vinculada, en algunos casos como este, con la vida o la muerte. Entonces hay un mercado pre-COVID y hay un mercado post-COVID. Entonces los empresarios no vamos a poder mirar para otro lado. Es evidente que el mercado nos gritó cosas. Así como hubo muchas empresas que se fueron de bruces durante la época del COVID, la economía mundial sufrió muchísimo y todavía hoy pagamos las consecuencias. Nosotros no, nosotros crecimos. ¿Y por qué crecimos? Porque estábamos dándole a la gente esa alternativa prohibida. Y digo prohibida porque lo hemos visto en la televisión todos. Nos desanimaban explícitamente de usar plantas para curarnos del COVID o para prevenir. Nos decían no sirve para nada, no lo hagan. Y nosotros curamos 100 familias, con gente entre los 7 años y los 75. Solo con plantas. Solo con plantas. Entonces, ese mercado cambió. ¿Qué cosa pasó con el mercado de plantas y de productos naturales? Tengo algunas estadísticas. El 64%, esto es de estadística global, no es peruana. El 64% de las personas cambió sus hábitos de consumo a comida saludable porque siente que le da un mejor bienestar. Esto es Euromonitor 2021. En estos momentos se están consumiendo 28.000 millones de dólares a nivel mundial solamente en alimentos basados en plantas nuevas. Y se estima un crecimiento del 7.7% en plantas basadas en alimentos para el 2030. El 50% de los norteamericanos trata de comer más saludable en comparación a tiempos pre-pandemia. 56% es un porcentaje bastante fuerte, 50%. Esa es la mitad de Estados Unidos, son casi 200 millones de personas, ¿no? Solamente en Estados Unidos. Entonces, la oportunidad que tiene el Perú, que es un país mega biodiverso, de hacer lo que podríamos llamar una especie de investigación mega multiaxial, en donde busquemos cuál es la problemática que el ser humano necesita solucionar en este momento de su historia,
o cuáles son las problemáticas e investigar en esa dirección también. ¿Qué cosa pasa? La ciencia es la base que nos permite entender la realidad. La empresa es la que va a llevar esa realidad al mercado, es decir, a convertir los beneficios de la investigación científica en bienestar directo para las personas. De eso se trata. No hacemos investigación porque somos tíos inteligentes que queremos hacer una carrera y publicar. No, no, no. Hacemos investigación porque queremos llevar bienestar a la gente. Ese es, al final de cuentas, nuestro negocio. El negocio de Guaguasana es llevar bienestar. Y el negocio de la investigación científica también debe ser llevar bienestar. El conocimiento como base para el bienestar. Hace poco conversaba con uno de mis muchachos que estuvo en Puno y me contaban que hay una plantita que se llama mostacilla, nabo silvestre, no sé si la conocerán por acá. Resulta que la usan para eliminar el plomo en el cuerpo y en las plantas. Por ahí había un amigo venezolano que trabaja en una empresa de biocidas, súper interesante. Entonces, toda esta información de que los consumidores han reducido la ingesta de carne y optado por dietas más saludables basadas en vegetales después del COVID. Hay una reducción del consumo de carne y un crecimiento del consumo de frutas, verduras, 66% en España, 59% de vegetales, más que antes del COVID. El crecimiento de estos productos no hace sino dispararse. Entonces, nos parece súper importante que se tome en consideración esto, ¿no? Esto es el futuro de los llamados productos naturales. Los productos naturales están llamados a ser los nuevos baby boomers del futuro del consumo. Me acuerdo haberle preguntado alguna vez a un químico suizo durante una conferencia de química en Iquitos por qué no se hacía más investigación en plantas medicinales para la salud humana. Obviamente la respuesta más obvia es porque no le conviene a los laboratorios farmacéuticos, pero digamos que les conviniera. Este químico suizo, que era uno de los expositores, me dijo, bueno, el problema es que es muy complejo. La uña de gato tiene más de una docena de principios activos y hacerle el seguimiento a cómo funcionan todos ellos es muy complejo. Entonces, ¿qué cosa pasa? Estamos frente a una necesidad de un crecimiento cual y cuantitativo de la investigación en el Perú y en el mundo. Ya se descubrió que las plantas son bastante más inteligentes de lo que nosotros pensábamos. Primero pensábamos que eran unos seres inertes, ¿no? Después de las investigaciones que se hicieron en el siglo pasado ya sobre la reacción de las plantas a los detectores de mentiras que se inventaron en el siglo pasado, se notó que las plantas tienen algún nivel de inteligencia que va bastante más allá de esta supuesta pasividad que nosotros, desde nuestra propia ignorancia, les atribuimos. Entonces, ¿cuál es la idea general? La idea general es que tenemos que acercarnos con un poquito más de humildad a unos seres vivos que tienen una naturaleza bastante más interesante de lo que nosotros nos habíamos imaginado. O sea, no solamente son cosas que nosotros podemos incorporar en nuestros cuerpos para utilizar su moleculética y sus principios activos para nuestro bienestar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el mercado de adaptógenos. El mercado de adaptógenos es un mercado que recién surgió y que tiene que ver directamente con el estrés en el que vive este planeta. No estoy hablando del Perú ni de las clases medias, estoy hablando del estrés del planeta. La cantidad de enfermedades que hemos desarrollado en el último siglo, básicamente por problemas de estrés, que es una palabra que no existía en el siglo XIX, la inventamos después de la Revolución Industrial,
es fundamental para poder comprender hacia dónde estamos tratando de ir. El estrés produce un porcentaje de enfermedades tan grande que no comprenderlo es perdernos la posibilidad de darle a la gente realmente una solución a problemas con los que está pasando. Nosotros tenemos productos en el mercado y lo que más vendemos se llama dulces sueños. ¿Por qué vendemos más dulces sueños? Porque la gente duerme mal, pues. La gente la pasa mal durante el día, duerme mal de noche, al otro día sigue jalando y sigue jalando la carrera de ratas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer los adaptógenos. Nosotros ya hablamos con los chicos del Centro de Investigación la vez pasada sobre este tema de los adaptógenos. Es indispensable empezar a hacer investigación en adaptógenos peruanos. ¿Cuál es el adaptógeno? El adaptógeno es el que te cambia el estado de ánimo. Es el que te pone en mejor onda. Es el que te saca de la cama y te hace sentir que el día vale la pena de ser vivido. Entonces, el adaptógeno por excelencia en el Perú es la hoja de coca. No sé cuánta investigación sobre hoja de coca haya en esta universidad. Lo único que les puedo decir es que la revista Molecules publicó el año antepasado un resumen de toda la investigación científica que había sobre la hoja de coca y yo no he visto muchos documentos peruanos. Y la hoja sagrada de los incas, así llamada, es un adaptógeno por excelencia. Te mejora el estado de ánimo, te da energía, te pone las pilas. Es un antidepresivo fenomenal. Y como me lo decía en algún momento en una conferencia de coca, en uno de los foros de la hoja de coca que hicimos en Bolivia, Andrew Weil, el famoso Andrew Weil, The Doctor of America, me decía, Alfredo, la hoja de coca, si tú tienes diarrea te la corta y si tú tienes estreñimiento te lo suelta. O sea, es una planta que tiene virtudes impresionantes y no le estamos dando bola. Se la dejamos al narcotráfico, que ellos se ganen. Y nosotros ni siquiera la estamos investigando en serio. Entonces, ese es un adaptógeno, una planta que tiene múltiples capacidades. Ashwagandha es un adaptógeno. La India está llena de adaptógenos y yo estoy seguro que nosotros también, pero no estamos haciendo la investigación en adaptógenos. Es más, la palabreja, quién sabe si algunos ni la conozcan, ¿no? Pero si ustedes van a Whole Foods, a cualquier supermercado en los Estados Unidos, van a ver que las marcas más importantes como Republic of Tea, como Tazo, como Yogi Tea, estoy hablando solamente de infusiones, que es lo que hacemos hasta ahora, todas han incluido adaptógenos entre sus productos y resulta que son los que más se están vendiendo. ¿Por qué? Porque el estrés es lo que está matando a la gente. ¿Okay? Entonces, ahí hay una línea de investigación bien interesante. Estos adaptógenos, me puse a hablar de ellos antes, esto es lo que acabo de decir, ¿no? Y aparte de la coca tenemos el cannabis y el psilocibe. Esto ya es un poco futuro, ¿no? Pero yo escribí un artículo sobre el cannabis durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando salió a hablar de los tronchos y no sé qué. Entonces escribí un artículo en esa época y me acuerdo perfectamente que en esos días el mercado de cannabis era en el mundo 25.000 millones de dólares al año. No era un mercado malo, 25.000 millones de dólares no lo tiene todo el mundo. Bueno, pero el mercado de cannabis siguió creciendo y a los pocos años, creo que al año, salió la ley en el Perú y después este reglamento que no sirve para mucho. Bueno, sirve para obstaculizar el cultivo y la comercialización de cannabis en el Perú, cosa que han logrado bastante bien. Pero ahora, el mercado del cannabis es de 600.000 millones de dólares. ¡Ey! Se nos está pasando por la guacha, como dicen, ¿no? ¿Qué pasó? Nosotros tenemos una mega biodiversidad y por lo tanto tenemos pisos ecológicos para sembrar lo que nos cante. Y hemos dejado pasar este mercado. O sea, no fue. Investigación científica sobre cannabis ya se está haciendo en esta universidad. Estuve el otro día con Jorge Chávez, hola Jorge, que te veo por ahí, y con uno de sus tigres en el instituto, ¿cómo se llama? En el laboratorio Calidad Total, y están haciendo ya investigación, pero necesitamos más. Y sobre coca necesitamos más. Y sobre psilocibe les cuento rapidito. Psilocibe es este honguito que les llamaban los honguitos psicodélicos, los honguitos alegres.
Resulta que están vinculados, según la investigación que hizo Terence McKenna a finales del siglo pasado, están vinculados con la evolución del humanoide en hombre. ¿Ok? A ver, lo voy a decir de nuevo. El psilocibe está vinculado con la relación entre el ser humano previo al ser humano y el ser humano post-ser humano, post-simio. Hey, estamos hablando de una planta, no es una planta, los hongos que son, ustedes lo saben mejor que yo, no son plantas, son algo medio raro entre planta y no sé qué. Pero el psilocibe ya se está investigando en la Universidad de Stanford y se está haciendo trabajo serio en Johns Hopkins para casos de cáncer, para casos de depresión, para un montón de cosas vinculadas con... Es un adaptógeno fuertísimo, en microdosis, por supuesto. Entonces, estamos hablando de mercados de futuro que van a ser tremendamente potentes y que necesitan base de investigación para que las empresas podamos utilizar esos mercados con cada vez más solvencia. Aunque sea, pongámonos al día con eso, señores, que es súper importante. Ese es el mercado de futuro, el mercado de adaptógenos y de productos nuevos para este mercado que mencioné antes, que no ha hecho sino crecer después del COVID, que es el mercado de los productos naturales y de la salud integral. Eso sería todo. Muchas gracias.